con ustedes compartiendo este ratico algunos conceptos sobre el dolor en neonatos. Y entonces, pues, para empezar, vamos a empezar aclarando qué es dolor. Quizá tenemos en nuestra cabeza la definición antigua de dolor, que fue con la que funcionamos hasta hace relativamente poco tiempo, como pueden ver ustedes en la diapositiva, la última actualización grande de la definición de dolor por la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, fue en el 2020. Y es así como aparece, ¿no? Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con un daño tisular actual o potencial. ¿Y qué sucede con esta definición del 2020 respecto a la que conocíamos antes? Y es que si ustedes recuerdan, antes decía, y es descrita en términos de, o es definida en términos de, y esa parte la quitamos, pues la quitaron. ¿Por qué deciden quitarla? Y de la diapositiva podemos ir a la última partecita, y es porque hay que recordar que el hecho de que nosotros no podamos describir o que alguien no pueda describir el dolor que siente, no lo exime de tener una experiencia dolorosa. ¿Y quiénes entran ahí? Pues imagínense, los neonatos, los lactantes, los pacientes con compromiso neurológico, los pacientes en estado de inconsciencia. O sea que en la pediatría pues nos llevaríamos un grupo grande de pacientes que no tendrían dolor según la definición antigua que se manejaba de dolor. Y por eso es que es tan importante ahorita traer esta nueva definición. Ya no necesitamos describir ese dolor para saber que lo estamos sintiendo o para ser susceptibles de manejo para ese dolor. Ya teniendo en cuenta y claridad de esta definición de dolor actualizada, entonces viene por qué tenemos que hablar de dolor en neonatos. Y estas imágenes nos recuerdan pues los neonatos viven día a día en nuestras unidades, ¿cierto? Entonces, desde el momento en que nacemos tienen funciones que hacen parte de lo habitual, pero otras que hacen parte de quienes requieren entrar a algún procedimiento especial o que tienen alguna necesidad específica durante su proceso de atención, pero todas ellas son dolorosas, punciones múltiples, punciones lumbares, cateterismos, todas estas situaciones que los recién nacidos viven en las unidades y que múltiples estudios han mostrado que así son. Miren, por ejemplo, estos estudios pues no son nuevos, ya son bastante antiguos algunos de ellos, donde muestran que pues toda la hospitalización o en diferentes tiempos descritos por cada una de las investigaciones, pues cada paciente va a tener un número importantísimo de procedimientos. Imagínense, hasta 16 procedimientos al día, 60 procedimientos por paciente, del cual un gran porcentaje son punciones, muchas de ellas previstas. O sea, sabemos que vamos a tener que canalizar, sabemos que vamos a tener que tomar laboratorios y esto es importante saberlo porque no es inocuo, no es inocente esto que nosotros, por el bien de los niños, tenemos que hacer todos los días y ya vamos a ver un poco por qué. No es el objetivo de esta charla ahondar en la fisiopatología del dolor, pues porque no nos alcanzaría el tiempo, pero esta imagen la traigo solamente para puntualizar algo. Y es que el dolor como es un mecanismo adaptativo de defensa que si se llega a cronificar, pues se vuelve un problema, como lo sabemos en otras poblaciones, eh, parte de unas vías. Y en términos generales vamos a tener unas vías ascendentes que llevan el dolor desde el estímulo periférico hasta el cerebro y unas vías descendentes que inhiben, son las vías inhibitorias o modulatorias que van a modular, a generar respuestas inhibitorias y modulatorias del dolor. Desde la semana 7 de gestación se ha visto que ya hay presencia de nociceptores en diferentes áreas del cuerpo de este, digamos, niño en proceso de formación, inicialmente en la zona perioral, ya luego en las manos y en las plantas, hasta que hacia la semana 20 todo el cuerpo está lleno de nociceptores. Quiere decir que desde etapas muy tempranas de la gestación se están creando las vías de dolor. Y eso es lo que nos recuerda este gráfico. La vía de dolor ascendente, la que lleva el dolor al cerebro, se forma durante toda la gestación, se va formando y se termina de formar en el tercer trimestre, pero la vía descendente, la que inhibe
modular el dolor, que es un poco lo que les pongo acá en este cuadro. Entonces, las vías aferentes tienen un desarrollo temprano, se va haciendo una conexión progresiva hasta que llega al área de la corteza. En la semana 10 estamos viendo se van desarrollando todas las vías nociceptivas, todo el mapa de dolor se va desarrollando durante el embarazo. Va a haber apreciación consciente del dolor desde la semana 26, cuando ya vamos a tener mayor maduración del tálamo, el sistema límbico, o sea, creación de memorias de dolor, aprendizaje de dolor, pero las vías inhibitorias están muy pobremente moduladas y van a empezar a formarse realmente y a funcionar de una manera más adecuada hasta el segundo trimestre postnatal. ¿Qué quiere decir esto? En nuestros neonatos nosotros tenemos estados de hiperalgesia continua, entonces esa vieja creencia de que la inmadurez del sistema nervioso hace que ellos no sientan, estamos totalmente errados. Es al contrario, ese estado, podríamos decirlo de inmadurez, que realmente no es un estado de inmadurez, es el desarrollo del sistema de dolor, lo que hace es que los neonatos tengan una respuesta de hiperalgesia continua. Sienten el dolor, no tienen cómo modularlo. Este dolor pequeño lo sienten así de grande y eso nos obliga a nosotros a manejar el dolor de los niños. Sí lo sienten, crean memoria sobre él, lo sienten amplificado y pues no es calidad de vida para un neonato tener esta vivencia. ¿Y cómo vamos a ver el dolor en estos neonatos? Pues van a haber cambios fisiológicos que van a pasar desde lo cardiorrespiratorio, que es lo que vemos ante las respuestas de dolor agudo todos, en todas las edades, entonces taquicardia, cambios en la tensión arterial, cambios en las presiones intracraneanas, va a haber cambios hormonales y metabólicos, entonces va a haber respuesta de estrés que si es mantenida y ahorita que está tan de moda el tema del estrés metabólico y el cortisol y todas estas cosas, pues hombre, si es que un niño un recién nacido tiene un dolor continuo, una exposición dolorosa, una vivencia dolorosa continua, pues va a tener una respuesta de estrés continua, un aumento de cortisol continuo con todo lo que esto implica, tanto a nivel hormonal como a nivel metabólico. ¿Y esto en qué se va a reflejar, además de los cambios en los signos vitales, como lo estaba mencionando ahorita? Pues en unos cambios conductuales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que es sudoración, cambios pupilares, la gesticulación, el aumento del tono, pero también hay otros cambios como la respuesta inmunológica. Niños con vivencia dolorosa continua van a tener mayor posibilidad de infecciones porque tienen menor respuesta de defensa. Y todo esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Es terriblemente nocivo para los neonatos tener estas vivencias de forma continuas y repetitivas. Y a su vez, estos cambios que les estoy nombrando son la base de las escalas de dolor para evaluar el dolor de los neonatos. Escalas de dolor hay descritas. El año pasado, si mal no recuerdo, se hizo un trabajo conjunto con ASCON, con la Asociación Colombiana de Neonatología, que de hecho hace parte de la guía de manejo de fin de vida en neonatos, que es la guía nacional. Y cuando estábamos haciendo esa revisión, pues nos dimos cuenta de que existe a nivel literatura más de 40 escalas para evaluación de dolor neonatal. 40 es un montón de escalas, ¿cierto? Algunas más conocidas, otras menos conocidas. Generalmente las escalas para la evaluación del dolor de neonatos tienen un componente mixto. Tienen una medición fisiológica y una medición conductual. Quiere decir que van a medir cosas como el cambio de la frecuencia cardíaca ante el estímulo doloroso, pero también la gesticulación, el aumento del tono, los cambios en la postura. Hay algunas que son conductuales puras, no hay fisiológicas puras, pero en resumen vamos a tener muchísimas escalas neonatales. ¿Qué es importante cuando nosotros tenemos todo esto? Primero que miremos la validez de esa escala. Pueden haber muchas, pero no estar validadas en nuestros medios, o no estar validada la traducción, que también es importante. La gran mayoría de estas escalas pues están en inglés originalmente y el traerlas al español requiere una validación. Entonces, primero que la escala esté validada, segundo, que su traducción esté validada y ojalá esté validada a nuestro medio. Si no es en Colombia, sea países latinoamericanos que tienen, digamos, vivencias muy similares, culturales y lecturas similares para el dolor. Entonces, muchas veces las validaciones de las escalas no están de nuestro país, pero están de México, están de Argentina y no son útiles.
Lo otro que hay que tener en cuenta de las escalas es que sean reproducibles. Quiere decir que lo que yo veo, si yo vi un puntaje de 8, la otra persona que lo está evaluando también vea un puntaje de 8. Y eso nos da una coherencia en la evaluación. Y lo practicas, porque si es una escala muy larga, como tenemos alguno en pacientes neurológicos, por ejemplo, pues no se hace útil, porque si tú tienes que demorarte 15 minutos haciendo una escala de dolor, pues se te va la vida haciendo la escala de dolor. Vamos a tener escalas para diferentes edades, pretérminos, término, aunque muchas fueron hechas originalmente para los pretérmino y ya fueron validadas en pacientes a término, por ejemplo. Y también vamos a tener en cuenta para qué fue hecha la escala. ¿Sí? Hay escalas de para dolor agudo procedimental, agudo posoperatorio, dolores prolongados, aunque igualmente muchas de ellas se han logrado validar en otros escenarios del dolor. Teniendo en cuenta eso, pues ya nos reduce esas 40 escalas a muchísimas menos y por eso en general en nuestro país la escala recomendada, espero que la puedan ver, es la PIP. La escala PIP, aunque por su nombre se describe como una escala para prematuros, ya fue validada en neonatos de todo. Entonces es una escala, la traigo, hay otras como la NPAS, por ejemplo, o la CRICE, que eventualmente también se utilizan, pero hay que entrar a mirar precisamente eso, todas las validaciones que hay. Está, sí, la escala PIP ya se tiene claridad de que es validada, útil, validada su traducción, por eso es la que es más sugerida acá en Colombia. Pero más allá de esto, lo importante es que cada una de las unidades o de los espacios de atención de neonatos tengan claridad cuál es su escala. ¿Sí? En esta unidad de neonatos, la escala que nosotros manejamos es la PIP, la aplicamos una vez cada turno y si el paciente está con pseudoanalgesia la aplicamos de tal manera y si el paciente está sedado utilizamos la Comfort neonatal, por ejemplo, pero digamos que el llamado de esto es a, como unidades, reunirnos y definir cuál es la escala que vamos a utilizar. Que todos quienes estamos ahí la sepamos utilizar y la sepamos leer. ¿Sí? Sepamos qué significa un 8, qué significa un 4, qué implica eso. Y vuelvo y le repito, pues escalas hay muchísimo para todos los gustos, pero quizás sea esta la que más se ajusta a lo que debe ser el adecuado uso de una escala de dolor. Y entonces, ¿qué hacemos para el tratamiento? ¿Cierto? Entonces, acá vamos a tener en cuenta algo que viene manejándose desde el 2012, que es la guía para el manejo del dolor pediátrico. Y eso no exime a los neonatos. Esta es la escala de la OMS, o le llamamos la escalera de la OMS, donde vamos a manejar unos principios del dolor. Y lo primero que nos dice los principios del dolor son estos 4 que están acá. El dolor, una vez lo hemos identificado, porque lo primero que hacemos pues es identificarlo bajo las escalas de dolor, la que comunidad decidamos tenerla. Creo que antes de identificarlo tenemos que sospechar. O sea, primero tenemos que tener claridad de que nuestros neonatos sí van a sentir dolor y que los procedimientos que nosotros hacemos son dolorosos. Posteriormente, pues tendremos que hacer una evaluación adecuada de él con la escala que decidamos hacerlo y bajo el seguimiento que decidamos hacer. Pero una vez que lo identificamos, pues tenemos que tener una claridad de manejo. ¿Y qué es lo que nos dice la OMS al respecto? Primero, que sea por reloj. ¿Qué quiere decir por reloj? El dolor, el manejo del dolor no puede ser a necesidad o según dolor, porque si no, pues imagínense, eso implica que el paciente tuvo que manifestar el dolor para que le llegara el analgésico. Y como digo yo, un poco en forma de chiste, pues así como el antibiótico no lo ponemos según bacteremia, pues el analgésico no lo ponemos según dolor, se ponen por un horario. Es necesario poner los analgésicos con los intervalos adecuados para cada uno de ellos para evitar que el paciente tenga dolor. En un manejo individualizado, ¿qué edad tiene este bebé? ¿Qué edad corregida tiene? ¿Tiene compromiso renal? ¿Tiene compromiso hepático? ¿Cuáles son los riesgos de cada uno de los analgésicos en este bebé específicamente? Por la vía adecuada, que si bien la recomendación de la OMS es utilizar la vía oral, pues en los escenarios de unidades neonatales posiblemente pues no estamos manejando la vía oral, sino que vamos a estar manejando vías intravenosas, y por la escalera bifásica, que es esta que les traigo acá. La escalera bifásica del dolor en pediatría, que a diferencia del de adultos, no tenemos un dolor intermedio, no tenemos dolor moderado, nosotros tenemos 2 escalones de dolor. Pero antes de los escalones tenemos como unas bases, digamos. Entonces lo que nos dice la OMS es, a todo paciente con dolor le vamos a hacer medidas no farmacológicas.
siempre vamos a incluir, sin importar el nivel de dolor, medidas no farmacológicas que ya vamos a ver cuáles son. En aquellos en los que esté indicado y nosotros tengamos el conocimiento, podremos aplicar terapias integrativas. Ojo, esta escalera es para toda la pediatría, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de yoga, visualización y pues claramente le estoy hablando de niños mucho más grandes. En neonatos está de terapias integrativas, todavía no está, digamos, ampliamente desarrollada. Tenemos muchas limitaciones en el manejo del neonato en terapias integrativas, pero en otras edades sí están ampliamente descritas. Lo otro que nos dice es, si tiene la indicación, hay que hacer inicio temprano de coadyuvantes. Por ejemplo, clonidinas, dexmetomedinas, bueno, todos estos medicamentos que ya ahorita voy a puntualizar más sobre ellos. Y luego sí, dependiendo de la intensidad del dolor, porque finalmente toda escala se va a ver reflejado en un número, ¿sí? En una escala numérica análoga, vamos a dividirlo en un dolor leve de primer escalón, donde nuestros manejos para la OMS, población pediátrica general, son estos 3 medicamentos, acetaminofén, familia de los AINES y la dipirona. Y si el dolor es de 5 o más, en una escala de 10, vamos a tener un dolor moderado severo, donde el manejo son los opioides fuertes. O sea, nosotros pasamos de 0 a 4, pues de 0 no, porque 0 es no dolor, de 1 a 4, dolor leve, con un primer escalón de manejo analgésico, y de 5 a 10, un dolor moderado severo con un manejo de opioide fuerte. ¿Cómo vemos esto en los neonatos? ¿Cierto? Entonces, primero, el manejo, las medidas no farmacológicas que están ampliamente descritas en neonatos, inclusive más que en otras poblaciones, todo lo que tiene que ver con el cangurear, el contacto, el abrazar, las medidas como la sucrosa, la tetalgesia, ¿sí? Todas estas medidas que nosotros podemos hacer, el porteo, la distracción en los que son un poquito más grandes, el acunar. En neonatos se ha visto mucho todas las medidas de contacto, ¿sí? De tenerlos arropaditos, de tenerlos arrunchados, de que la mamá los pueda tomar en brazos cuando les están haciendo los procedimientos. Inclusive esto que vemos en la primera imagen, no sé si ven la flecha, se les hacen como estas cunitas que los abrazan de alguna manera y este contacto para ellos es una medida de protección. Es una lectura de protección que ellos hacen, de sobarlos, de abrazarlos. Todas estas medidas no farmacológicas en neonatos son ampliamente descritas, tienen un valor y deben hacer parte del manejo general de todos los pacientes, sin importar la intensidad del estímulo doloroso que estén haciendo o que estén teniendo, ¿sí? Como pueden ver ahí la llamada tetalgesia, o ponerlos a la succión no nutritiva para manejar. Ya respecto al manejo farmacológico, en neonatos tenemos descrito igual los 2 escalones de dolor y acá vamos a hacer varias aclaraciones. Primer escalón. Si ustedes recuerdan, hay 3 medicamentos de primer escalón. La dipirona, que la OMS la incluye porque algunos países como el nuestro la tienen, pero la mayoría de los países en el mundo no manejan a la dipirona. Sí tenemos una claridad grande y es que en neonatos no está autorizada. De hecho, cuando revisamos las indicaciones INVIMA, no hay indicación de uso de dipirona en menores de 1 año. Entonces ya sacamos a ese grupo. Y cuando miramos las otras 2 grupos que nos quedan, acetaminofén y AINES, cuando estoy hablando de dolor, y ojo, yo solamente estoy hablando de dolor, los AINES tampoco están indicados. Ya vamos a ver por qué. Por lo tanto, del primer escalón, el que nos queda a nosotros en neonatos, pues viene siendo el acetaminofén. El acetaminofén como analgésico de primer escalón es el único que está autorizado en los menores de 3 meses. Es un inhibidor de la ciclooxigenasa 3, que es la que está a nivel central, entonces lo que hace es inhibir la producción de prostaglandinas. Funciona como analgésico y antipirético, no tiene respuesta antiinflamatoria porque no actúa a nivel periférico y se puede usar, se debe usar en conjunto con los opioides cuando estamos usando opioides porque tiene una función ahorradora de opioides. Pareciera extraño que un acetaminofén chiquito esté al lado de la morfina grandota, pero el hecho de que tengamos a estos conocidos como ahorradores de opioides hace que no tengamos que subirnos tanto en la dosis de opioides, evitándonos así los efectos secundarios pues conocidos de ellos. Entonces, él tiene un valor como ahorrador de opioides. Es un medicamento seguro,
sus dosis tóxicas están lejanas a las dosis terapéuticas y los intervalos de la dosificación pues van a depender de las semanas de gestación que tenga este recién nacido que tenemos, pues relacionado con su inmadurez hepática también. Entonces está descrito que en los recién nacidos a término lo podemos usar cada 6 horas, como lo usamos en los lactantes, en los pretérminos, pero mayores de 32 semanas, cada 8 horas, y en los pretérminos menores de 32 semanas, los artículos hablan de un intervalo de cada 12 horas. Pero es un medicamento seguro, tiene, como les digo, tiene un valor importante en el manejo de dolor, inclusive en los niños grandes, así es como lo manejamos. Pero ¿qué pasa con los AINES? Y de nuevo recalco que yo estoy hablando de dolor, sé que hay uso de AINES en otras condiciones de los neonatos, pero cuando estamos hablando de dolor, se ha descrito y se ha encontrado en la literatura que el hecho de inhibir las prostaglandinas a nivel periférico, que es lo que hacen los AINES, nos va a llevar a unos efectos fisiológicos deleterios para los neonatos, como es la disrupción de los ciclos de sueño, las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, el aumento del riesgo de hipertensión pulmonar, disminución de la función renal, disrupción de la termorregulación. Y los neonatos además tienen unas características que afectan al AINES, ¿sí? al mismo comportamiento del AINES. La absorción gastrointestinal reducida por el vaciamiento gástrico lento del neonato, pues aumenta la exposición del organismo al AINES, aumentando los efectos secundarios, y tienen una disminución de la función biliar e intestinal, también aumentando los efectos secundarios. Y pues igual vamos a tener los efectos secundarios propios del uso de los AINES, entonces la irritación gástrica, la disminución de agregación plaquetaria, pero sobre todo este punto es muy importante y se ha descrito ampliamente en la literatura que aumenta el riesgo de hemorragias intraventriculares. Por lo tanto, no deberíamos utilizar los AINES para el manejo del dolor de los niños teniendo otros armamentos como sería la acetaminofén, las medidas no farmacológicas, y si definitivamente tenemos es un dolor moderado a severo, o sea, un segundo escalón, pues nos tendremos que ir con los opioides. Que acá viene otro tema del manejo de los opioides en neonatos. ¿Qué tenemos descrito de los opioides fuertes? Acá hago la aclaración, en pediatría, en ningún grupo de edad pediátrica están indicados los opioides débiles, o sea, el tramadol, la codeína y la hidrocodona, por otras razones que no nos vamos a extender en este momento. En ningún grupo lo tenemos indicado y pues muchísimo menos en los neonatos. Entonces nos vamos a quedar con los opioides fuertes, de los cuales en descripción vamos a tener a la morfina y al fentanil. La oxicodona no está permitida en menores de 12 años. La hidrocodona hasta ahora está incursionando en la población pediátrica, pero no tenemos estudios amplios en la población neonatal. Entonces, casi que tenemos a la amiga de siempre, muy conocida y antigua morfina, que para bien o para mal, pues ya sabemos exactamente cómo es que se comporta. Pero que en neonatos además tenemos que tener unas, digamos, precauciones importantes con el uso de estos opioides, sobre todo relacionado con la inmadurez de los sistemas enzimáticos hepáticos. Los opioides pues tienen metabolismo hepático y al tener una inmadurez de estos sistemas enzimáticos hepáticos, pues vamos a tener un cambio en todo lo que es el metabolismo y el comportamiento del opioide en el neonato. Además, los neonatos pues van a tener mayor fracción plasmática libre porque hay disminución de la albúmina, o sea, quiere decir que vamos a tener más medicamentos circulando haciendo efecto secundario. Hay mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, quiere decir que vamos a tener más efectos a nivel central, somnolencia, mayor posibilidad de depresión respiratoria y bueno, también tenemos una disminución en la excreción renal por la inmadurez del sistema renal. ¿A qué nos lleva esto? A que tenemos que si hay que usarlos, pero hay que tener precaución y cuidado en el uso del opioide. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura? Iniciar con dosis reducidas, entre más pequeño sea el bebé, más prematuro y también más recién nacidito, más pequeñito, pues la dosis se tiene que reducir todavía más. Incluso en los prematuros hablamos de una reducción hasta el 75% de las dosis estándares del opioide y hay que manejar unos intervalos mayores. Por ejemplo, la morfina, por su vida media, el intervalo común es de cada 4 horas, pero en neonatos pues tendremos que utilizar intervalos de cada 6, inclusive de cada 8 horas en los más pequeños, e inclusive está escrito que en los pretérminos pequeños hasta de cada 12 horas tendríamos que utilizar los intervalos.
y se hace más importante hacer monitorización durante la administración. ¿Monitorización de qué? Respuesta hemodinámica. Recordemos que los opioides llevan a una respuesta hemodinámica de hipotensión y de bradicardia. Respuesta respiratoria, mayor riesgo de depresión respiratoria. Respuesta a nivel del sistema nervioso central, mayor riesgo de sedación profunda. Y bueno, las respuestas mióticas, los cambios pupilares, que son las primeras que nos avisan que la dosis podríamos estar teniendo respuestas, digamos, no deseadas a la dosis que pusimos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a tener que usarlo, o sea, no, es inevitable, vamos a tener que utilizar los opioides. ¿Qué es importante tener acá en cuenta los dos opioides que tenemos disponibles de alguna manera para los neonatos? La morfina la utilizamos idealmente en dosis bolo, quiere decir por horario, en cada 6 horas, en cada 8 horas, aunque también se puede utilizar en infusión. Las recomendaciones, y esto pues está más en guías de unidad de cuidado intensivo pediátrico de los niños más grandes, es evitar al máximo el uso de las infusiones y ojalá desmontarlas rápidamente y pasarlas a dosis bolo. Esto es porque las infusiones están más relacionadas con aumentar el riesgo de síndrome de abstinencia con los descensos, ¿sí? Entonces, para evitarnos esos problemas después, es mejor utilizar infusiones por tiempo corto y rápidamente pasar a dosis bolo. Tiene un inicio rápido y un pico de acción a los 20 minutos, lo cual nos permite una evaluación rápida de la respuesta al dolor, teniendo en cuenta que tiene una liberación de histamina, que es lo que hace los efectos hemodinámicos de hipotensión en los pacientes con morfina. Es lo que tenemos que vigilar con ella, digamos, puntualmente. El resto son características generales a los opioides. ¿Qué sucede con el fentanil? Tiene un inicio mucho más rápido y una duración más corta, lo cual lo hace ideal, por ejemplo, para procedimientos muy dolorosos, pues el fentanil es una muy buena opción porque va a empezar rápido y también se va a quitar rápido. Tiene menor liberación de histamina respecto a la morfina, lo que nos va a dar una mayor estabilidad hemodinámica y tiene un menor incremento de la resistencia vascular pulmonar, lo cual esto lo hace ideal en el manejo, por ejemplo, de los pacientes ventilados. ¿Qué cosas no tan agradables tiene el fentanil? Pues la posibilidad de que si lo pasamos en bolo rápido nos hagan tórax en leño, que es lo que se ve en niños más grandes de forma más frecuente, y la característica propia del que se llama la taquifilaxia, y es que nos hace tolerancia rápidamente. Entonces, un niño al tercer día está utilizando fentanil, si lo desmontamos rápido, ya nos va a hacer respuesta de síndrome de abstinencia, ¿sí? Hacen dependencia más rápido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es característica propia de él, pero en general en los neonatos ambos medicamentos tienen amplio uso, amplio conocimiento y pues son los que tenemos, de alguna manera lo que tenemos disponible. Y acá viene uno de los temores grandes del uso de los opioides en los neonatos y es ¿qué tanto impacto van a tener estos en el neurodesarrollo a posterior? Que es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿sí? ¿Qué tanto nos va a afectar el neurodesarrollo de haber usado opioides en neonatos? Acá les traigo estos 3 estudios que son de este año, son del 2023, publicaciones de este año. Uno de ellos hace estudios con escalas de neurodesarrollo a los 18 meses de nacidos en niños que estuvieron recibiendo opioides en su periodo neonatal. Ese es el primer estudio. El otro, igual, hace una medición con la escala Bailey a los 12 meses de edad corregida en niños que en su periodo neonatal fueron pretérminos, tuvieron exposición a morfina. Y el otro, pues, es una de las metaanálisis del Cochrane sobre el uso de regímenes de opioides en pacientes, digamos, posoperatorios, neonatos. La conclusión, ¿cuál es? Primera, lo que suele suceder en pediatría y sobre todo en neonatos, no hay suficientes estudios ni suficiente evidencia porque hacer estudios en neonatos pues es una cosa muy compleja, muy difícil desde todo punto de vista, entonces no tenemos grandes poblaciones que respalden las conclusiones. Eso es lo primero que nos van a decir todos los estudios y estos 3 lo dicen. Lo segundo que nos dicen y es importante acá traerlo y es, si bien se ha visto que en exposiciones largas, más de 7 días a opioides, sí pudiera haber una afectación global en el neurodesarrollo, pero dentro de los límites de la normalidad respecto a los otros niños, lo que sí es que si los niños se exponen a dolor no manejado, sí van a tener afectación del neurodesarrollo. Esa es un poco la conclusión de estos 3 estudios. Es verdad,
El tener exposición más de 7 días a opioides sí va a llevar a unos menores puntajes en las escalas de neurodesarrollo. Estos estudios utilizan la Bailey eh, en puntajes globales, pero siguen siendo puntajes dentro de la normalidad, o sea, no hay una afectación real neurológica. Pero si comparamos a niños que recibieron analgesia y niños que no recibieron analgesia, les va mucho peor en neurodesarrollo a los que no recibieron analgesia. Y esto se relaciona, ahorita me retomo acá, con este tema, los efectos deleterios del dolor. ¿Por qué es necesario y obligatorio el manejo de dolor en los neonatos? Primero, porque a corto plazo el dolor lleva a un aumento en la demanda metabólica y cardiovascular. El dolor lleva a un aumento en el riesgo de hemorragia intraventricular y aumenta la susceptibilidad a infecciones por la inmunomodulación que les comentaba. Pero a largo plazo, estos niños muestran cambios en los umbrales dolorosos. Cosas tan sencillas como estudios que han mostrado que neonatos expuestos por largo tiempo a la pinza del pulsoxímetro hacen zona de alodinia en su vida, más adelante, en su vida de adultos jóvenes o de adolescentes, hacen zonas de alodinia donde tuvieron el pulsoxímetro puesto por largo tiempo en su periodo neonatal. Estudios que han mostrado que punciones múltiples, cuando no hay línea arterial y les tienen que sacar gases continuamente a estos niños, más adelante tienen zonas de alodinia, o sea, estoy hablando de dolor crónico neuropático, en donde tenían las punciones. Entonces, sí se ve que estos pacientes cambian sus umbrales dolorosos por tema de precisamente de no tener la posibilidad de modular, por lo que no tienen la vía inhibitoria descendente. Y además se ha visto que los niños, los neonatos con dolores, con periodos de dolor importante, más adelante tienen cambios en su comportamiento social, tienen cambio en las respuestas del estrés, posiblemente asociado a la exposición a cortisol elevado de forma continua. Entonces son pacientes con trastornos de comportamiento, con dolor crónico, con, digamos, manejos de ansiedad asociados a procesos dolorosos, a procedimientos dolorosos, muy por encima de la población que no pasó por estas situaciones. Y hacen respuestas dolorosas a estímulos no dolorosos. O sea, si ustedes se dan cuenta, realmente cambian completamente lo que es una respuesta dolorosa normal por el hecho de no haber tenido un dolor adecuadamente modulado en su periodo neonatal. Que esto es lo que muestra este estudio. Este estudio habla de dolor y neurodesarrollo en recién nacidos pretérmino, que pues estuvieron en unidades neonatales. Toman neonatos pretérminos entre la semana 23 y 32 en este periodo de tiempo, que tuvieron valoraciones con la escala NPAS de dolor e incluyeron 196 pacientes. 105 la escala dio no dolor o dolor muy leve y 91 dio dolor con puntajes más elevados. Y a los 12 meses, esta también hizo evaluación a los 12 meses de edad corregida, le aplican la escala Bailey. ¿Y qué es lo que se dan cuenta? Los pacientes que no tuvieron dolor tienen resultados en puntajes mentales y motores, pues digamos similares a los pacientes sanos, normales, ¿sí? No tuvieron grandes cambios. Pero aquellos que tuvieron dolor moderado o dolor severo sí mostraron peores puntajes en las habilidades mentales, cognitivas y motoras respecto a los otros pacientes, a los que no tuvieron dolor. Y los que tuvieron dolor y recibieron analgesia les fue un poco mejor que a los que no recibieron analgesia. Entonces, estos estudios los que nos muestran es que realmente sí hay un impacto en la exposición a dolor en estos pacientes en el periodo neonatal y que por eso, perdón, yo me devuelvo, es necesario, es un imperativo moral, de alguna manera, el hacer el manejo de dolor en estos pacientes. Ya finalizando lo que es el manejo farmacológico, eh, tener en cuenta que tenemos manejos coadyuvantes al dolor neonatal, pero que sedación no es analgesia y que el hecho de que un paciente esté sedado no quiere decir que no esté sintiendo dolor. Siempre es necesario asegurarnos de que un paciente sedado tenga manejo para dolor.
¿Mm? ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez es más extenso el uso de estos agonistas alfa-adrenérgicos, como es la clonidina y la dexmedetomidina, en nuestras unidades neonatales y cada vez hay más estudios. Ellos son sedantes, pero no son analgésicos, por lo tanto funcionan como un coadyuvante. Tendrían que ir de la mano con alguno de los medicamentos que ya vimos, pero ellos ayudan, por eso son coadyuvantes, ayudan al manejo del dolor, disminuyen las descargas simpáticas, que es lo que pues básicamente hacen ellos, pero además funcionan como un ahorrador de opioide y de benzodiazepina. Quiere decir que van a ayudar a mejorar la respuesta dolorosa sin que tengamos que subirnos tanto en dosis de opioide y además tienen unas propiedades neuroprotectoras. Entonces, sí tiene un valor y un lugar bastante importante en el manejo del dolor de nuestros neonatos, el uso de estos coadyuvantes, que como les digo, cada vez pues hay más estudios dentro de los pocos estudios que tenemos de manejo de dolor. Y cuando digo pocos, estoy diciendo pocos comparado con otros temas, ¿no? Pero si nosotros entramos a hacer una revisión, pues sí, se está hablando muchísimo de dolor en neonatos y vamos a encontrar muchísima literatura. Y ya, ya se los comenté. Finalizo esta imagen, yo sé que es un poco como llena de letricas, pero este es un artículo muy lindo que si tuvieran la oportunidad de revisarlo, trae información muy bonita, muy práctica y además es lindo porque es escrito de enfermería para enfermería. Y lo traigo porque nos habla de esto, de los 10 mandamientos de la evaluación y el manejo del dolor en neonatos pretérmino. Y es la voz de un neonato hablándole a su personal de enfermería de todo lo que es importante para él y sería necesario para él en los contextos de manejo de dolor. No se los voy a leer porque se hace largo, está ahí en la pantalla y como les digo, ahí está la referencia, pero nos habla de esto que les he ido nombrando un poco. Es necesario que lo evaluemos, es necesario que hagamos medidas no farmacológicas, que tengamos en cuenta a los padres, que no nos olvidemos de que ellos sienten dolor y crean memorias, que siempre recordemos que viven en un estado de hiperalgesia, entonces sienten todo magnificado, que es un imperativo moral el uso de analgésicos en ellos para los procedimientos, que tenemos que sospechar, actuar, evaluar. Y bueno, ahí está, inclusive hay algunas cosas relacionadas con el cuidado paliativo respecto a el manejo del dolor en fin de vida, nuestro compromiso compasivo con los manejos de los síntomas en estos pacientes, darnos el tiempo de evaluarlo adecuadamente y bueno, de hacer por ellos lo que es necesario que hagamos por ellos. Eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Agradezco nuevamente la invitación, espero que les haya sido de utilidad esta muy corta y puntual charla sobre dolor en neonatos y muchas gracias a todos.